Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de lenguaje, vamos a tratar el tema el signo lingüístico. A ver chicos, cuando tratamos el tema de semiótica, vimos lo que era el signo, ¿verdad? El signo es todo aquello que me representa una idea, que me evoca un concepto. Al hablar de signo lingüístico, estamos hablando de un signo muy en particular, ¿ya? Para ello, recordemos lo siguiente. Veamos. Miren, habíamos estudiado los planos del lenguaje, ¿recuerdan? Ya sabíamos que era el lenguaje, aquella capacidad, facultad innata, exclusivamente humana, que nos permite comunicarnos a través de signos, ¿verdad? Ahora, gracias a que tengo esta capacidad llamada lenguaje, puedo adquirir una lengua. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la lengua no es más que un sistema de signos lingüísticos. Signos lingüísticos, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué digo que es un sistema? Porque Saussure, padre de la lingüística moderna, descubre que nuestra lengua, ¿verdad? El idioma que nos comunicamos, está bien estructurado, ¿verdad? Y todo se enlaza, ¿ya? No está formado de manera independiente. ¿Estamos? Entonces la morfología, los sonidos, los fonemas, las oraciones que nosotros elaboramos está bien estructurado, es todo un sistema. ¿Y por qué digo que es de signos lingüísticos? Es lo que vamos a ver ahora, ese es el tema de ahora. Pero antes debemos saber qué es el signo lingüístico, ¿no? Y para ello debemos también conocer a Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure fue un lingüista, ¿verdad?, de Ginebra, que va a elaborar en un libro llamado Curso de Lingüística General, ¿verdad?, el cual él no lo escribe, sino se va a publicar póstumamente, es decir, después de muerto. Entonces, ¿quiénes lo publican? Lo publican sus alumnos, ¿ya?, que cogieron notas de sus clases y lo publicaron, ¿verdad?, su nombre. Entonces, él es considerado, como mencioné, el padre de la lingüística moderna. Hace muchos aportes a la lingüística, por ejemplo, diferencia que es la lengua, el habla, en cuanto al fonético, fonología, y uno de sus aportes es que elabora el signo lingüístico, ¿ya? El signo lingüístico, según Saussure, lo define de la siguiente manera, ¿no? El signo lingüístico es un ente mental biplánico, porque tiene dos planos, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, formado por un significado y un significante. A partir de este estudio organizó las bases de la lingüística moderna. Entonces, ¿quién elaboró el signo lingüístico? Ferdinand de Saussure. Eso también ténganlo bien en claro. Sigamos. Miren chicos, ¿qué es el signo lingüístico en sí? Vamos a ver este gráfico. Miren, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra, digamos, palacorbi, ¿ya? ¿Qué se me viene a la mente? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicha palabra no existe en otros términos. Yo no puedo relacionar este sonido con un concepto, ¿ya? Entonces Saussure descubre que para nosotros podamos comunicarnos tenemos que emplear códigos, signos, pero esos signos tienen dos planos, ¿ya? Por eso dije que era biplánico. ¿Cuáles son estos dos planos? Miren, tenemos el concepto y tenemos una imagen acústica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos árbol, ¿ya? Registramos ese sonido, árbol, esa imagen acústica, y lo vamos a relacionar con un concepto, ¿verdad? Es decir, con una idea. Yo sabré que el árbol, ¿no?, es un vegetal formado por un tronco con ramas y raíces y tiene hojas y tal, ¿ya? Entonces nosotros siempre para comunicarnos enlazamos, ¿ya?, biplánicamente estos dos conceptos, o estos dos entes, mejor dicho, porque se hallan en la lengua, se hallan en la mente. Enlazamos un concepto, una idea, ¿verdad?, las características, con una imagen acústica, con un sonido, ¿ya? A eso Saussure, al concepto, lo va a llamar significado, y a la imagen acústica, el sonido mental, ¿verdad?, que yo relaciono un concepto, le va a llamar significante. Para Saussure, estos dos elementos son como las caras de una moneda, ¿ya? Son ineludibles, es decir, siempre uno va a asociarse al otro y el otro asocia
al otro, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando empiezo a hablar, primero tengo el concepto, ¿verdad? El significado, y ese concepto le voy a agregar o lo voy a enlazar con un significante para poder expresarlo. O cuando yo escucho, escucho el significante y le relaciono con un concepto, es decir, con un significado. ¿Ya? Y es así que nosotros podemos entender, es así que nosotros nos vamos a poder comunicar. Entonces, para Saussure, el signo lingüístico se forma de la asociación psíquica mental, recuerden que esto está en la mente, entre un significado, ¿verdad? Un conjunto de semas o características y un significante, que sería el conjunto de fonemas, es decir, sonidos mentales, ¿no? El nombre, el título, que yo le doy, pero en el nivel mental, ¿no? ¿Ya? Ambos están unidos íntimamente y se reclaman recíprocamente, siempre van a estar en función recíproca, ¿no? Uno da el pase al otro y viceversa. ¿Estamos? Entonces, por eso digo también que el signo lingüístico es biplánico. Miren, también lo podemos entender de la siguiente manera, ¿verdad? En nuestra mente está el concepto, ¿verdad? Las características, la idea, la imagen, y también está el sonido que yo le doy a ese concepto. Por ejemplo, acá en el primer gráfico, ¿no? El concepto y el sonido, el nombre. ¿Estamos? El concepto y la imagen acústica. Pero Saussure le da estos nombres, significado y significante. ¿Ya? Pero todo es lo mismo. Entonces, podemos definir qué sería el significado. Contiene el concepto o valor de las palabras, ¿verdad? Las características del objeto. Ejemplo, el contenido significativo de caballo es animal, es de carga, es noble, rápido, cuadrúpedo, mamífero, etcétera, ¿verdad? Es decir, el concepto, la idea. Ese es el significado. Y el significante sería, está constituido por un conjunto de sonidos ideales de una lengua, es decir, de fonemas, los sonidos que forman el nombre mental. ¿Ya? Por ejemplo, árbol. ¿Estamos? Ahora, este signo lingüístico tiene características. ¿Ya? Por ejemplo, diremos que es biplánico, que es arbitrario, linealidad, mutable, es inmutable y es doblemente articulado. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver ahora. Miren, acá tengo yo las características del signo lingüístico. ¿Ya? Ustedes van a completar con la idea que yo les digo o pueden copiarlo literalmente también, lo que yo les exprese. Pero ustedes lo van a rellenar. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, comencemos. Primera característica, esta es la más sencilla. Decimos que el signo lingüístico es biplánico. Y esto es fácil, por la razón que tiene dos planos, pues bi es dos. El primer plano es el significado, el segundo plano es el significante, ¿verdad? Por esa razón es biplánico. Entonces acá significado, dibujo un sol, ¿verdad? Acá abajo, y acá en sol, pongo arriba significante. Nada más, ¿verdad? Ese es el más sencillo. A ver, sigamos. Linealidad. Porque una característica del signo lingüístico es la linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo, para pronunciar un nombre, un término, lo voy a hacer por secuencia de sonidos, secuencia de fonemas. Ya no lo hago todos los sonidos al unísono, porque si no, no se entendería y además no lo podría articular de esa forma. Es decir, por ejemplo, para yo decir sol, lo hago de forma lineal, de forma horizontal, uno tras otro. ¿Ya? Diré sol, después la L, ¿no? La fricativa, la vocal y la lateral, hablando fonéticamente, ¿verdad? Entonces, las palabras son una cadena lineal de sonidos, definámoslo así. Es una cadena lineal de sonidos, ¿no? Que se da de forma horizontal, una tras de otra, no de forma momentánea, ¿verdad? Sol, ¿estamos? Por eso tiene esa característica de linealidad. Siguiente característica, arbitrario. ¿Qué quiere decir que el signo lingüístico sea arbitrario? Lo que nos dice es que el significado, por ejemplo acá tengo el significado, ven, la imagen, el concepto, a ese significado se le atribuye por convención social, ¿ya? O sea, no está motivado, por convención, diferentes significantes, ¿ya? Por ejemplo, a ese significado, a ese concepto en español se le dirá el significante sol, ¿verdad? Ese sonido acústico. En inglés será sound, sun, ¿verdad? En quechua será inti.
¿Estamos? Entonces la relación entre significado y el nombre que se le da a esa idea, a ese concepto, es decir, el significante que se le otorga, se da por convención, ¿ya? Por convención de la lengua social. Por eso, dicho sea de paso, es que existen varias lenguas, varios idiomas, porque si un significado solamente tuviera un significante, todo el mundo solamente hablaría un idioma, ¿verdad? En cambio, a ese significado se le puede atribuir distintos significantes, distintos nombres, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y eso se da de forma inmotivada, arbitraria. Es decir, no sigue una razón específica, no sigue un motivo específico, sino simplemente es por convención, convencional. ¿Estamos? Esa es la arbitrariedad. Siguiente. El signo lingüístico también nos dice que es mutable e inmutable a la vez. Profesor, ¿cómo una cosa puede ser y no ser? Eso tiene una razón. Miren, veamos. Se dice que es mutable porque cambia, varía. ¿Ya? Mutable es cambio, muta. ¿Estamos? El signo lingüístico varía en cuanto a su significado, por ejemplo. ¿Ya? Pensemos en la palabra villano. La palabra villano en el siglo XIV, siglo XIII, en la época medieval, significaba una persona que vive en una villa, ¿ya? Y que esta persona era un poco osca, tosca, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, de los siglos, hoy en día villano tiene otro concepto, ¿verdad? Villano es una persona ruin, mala, ¿verdad? Malévola. Entonces el significado de la palabra ha variado, pero este significado no lo varía o no lo cambia o no lo muta una persona de forma individual a su antojo, o porque quiere, porque gusta, o de un día a otro, no, sino que tiene que durar mucho tiempo para que esta palabra pueda variar. ¿Ya? Por ejemplo, en la Edad Media también a todos los pobladores que rodeaban Roma le decían bárbaros, ¿verdad? Pero hoy bárbaro tiene un concepto negativo también, ¿no? Bárbaro quiere decir que hace destrozos, ¿no? Desmanes. O por ejemplo, antes se decía calzas, calcetines, medias calzas, ¿verdad? Entonces, ese medias calzas se eliminó calzas y hoy en día nomás conocemos como medias, ¿no? Lo que nosotros usamos, ¿no? O por ejemplo, antes se decía teléfono celular, pero luego fue variando y por practicidad o economía lingüística, ahora simplemente se le conoce como celular. Entonces, en conclusión, las palabras o el significado puede variar, pero esto no está a disposición de una persona, sino de un tiempo muy prolongado, ¿verdad? Entonces, las palabras pueden variar, pero de un siglo a otro, ¿no? O de mucho tiempo a otro. Este estudio del significado a lo largo del tiempo es un estudio diacrónico, eso también tenganlo pendiente, diacronía se llama. Ahora, también se dice que el significado es inmutable, ¿ya? Es decir, que no varía, que no muta, que no cambia, porque el significado en un momento preciso no cambia así de por sí. Es decir, las palabras que hoy tienen un significado, mañana también tendrán ese significado, ¿ya? Entonces, siempre en poco tiempo va a permanecer constante, porque si los términos, las palabras cambiarían de un momento a otro, un día para otro, no nos entenderíamos, ¿verdad? Entonces, esa es una característica del signo lingüístico, es inmutable, no varía de un instante a otro o por disposición de una persona. ¿Estamos? Entonces, el estudio que yo hago del significado inmutable se llama sincronía, sincrónico, sin tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me pedirían hacer un estudio de la palabra villano de forma diacrónica, yo tengo que ver el significado de villano a través del tiempo. ¿Qué significó en el siglo XIV? ¿Qué significó en el siglo XV? Hasta hoy en día, ¿verdad? Pero en cambio, si a mí me piden un estudio del significado de forma sincrónica, ¿verdad? De la palabra villano, tendría que enfocarme en la actualidad, qué significa, nada más, ¿verdad? Es algo así. Entonces, estas son las características del signo lingüístico. Pero profesor, aquí falta uno, ¿verdad? Miren, acá tenemos un cuadro conceptual donde podremos resumir. El signo lingüístico es un ente. Tiene las siguientes características: biplánico, psíquico, arbitrario, lineal, mutable, inmutable, y este de acá, doblemente articulado, que quizás no lo mencioné, pero ahorita les voy a decir. Biplánico ya sabemos, ¿no? Significado, significante. Significado del concepto, significante la imagen acústica, el sonido.
Acá está, por ejemplo, concepto de imagen acústica, Saussure lo llama significado significante, y acá está, ¿no? El concepto y el nombre. Ahora, características, ya dije, ¿no? Es arbitrario, lineal, mutable, estudio diacrónico, inmutable, estudio sincrónico y doblemente articulado. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, si nosotros recordamos, hemos llevado morfología. Las palabras se pueden descomponer de dos formas, ¿ya? Primero lo puedo descomponer en morfemas o monemas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo la palabra salero, lo descompongo morfémicamente. Sería sal y ero, ¿verdad? Sal, donde es la raíz, el significado base principal, y ero, que sería un sufijo. Recuerden morfología, ¿ya? Ahora, a estos morfemas yo lo puedo volver a descomponer, lo puedo volver a articular, desarticular, ¿ya? Y lo puedo hacer en fonemas. ¿Qué quiere decir? Ya en unidades mínimas de sonido, ¿verdad? Ya en vez de sal, separaré la fricativa S, la vocal A y la lateral L. Quiere decir esto, que las palabras se pueden desarticular o dicho de otra forma, para yo pronunciar palabras tengo que articular los términos, ¿no? Primero en morfemas y de ahí en sonidos, ¿ya? Eso quiere decir doblemente articulado, ¿ya? Entonces entiendan, primera articulación, morfemas, segunda articulación, fonemas, es decir, sonidos. Bueno chicos, y eso sería todo, ¿ya? A ver, acá hay una práctica, les voy a ayudar con algunas para reforzar la teoría. Algunas un poquito complicadas, las demás ustedes las hacen, ¿ya? Por ejemplo, el signo lingüístico es biplánico, ¿por qué? Sencillo, ¿verdad? Acá dice, la evolución del signo lingüístico, vuestra merced, hacia la expresión usted demuestra, hasta la expresión usted, perdón, demuestra que el signo lingüístico es a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? A través del tiempo. Ha cambiado de merced a usted. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un término varía en el tiempo. ¿Qué característica resalta? Mutable, pues, ¿verdad? Que varía, que cambia. Siguiente, el que cada lengua emplee un signo lingüístico sin motivación alguna, es decir, de forma arbitraria, inmotivada, ¿verdad? Convencional, como gato en español y cat en inglés, demuestra el carácter de arbitrario, por el signo lingüístico, ¿no? Que un significado se le puede otorgar de forma arbitraria, ¿no? Convencional, distintos significantes, es la característica de arbitrariedad, la D. Siguiente, señala que la explicación más apropiada para imagen acústica. A ver, huella que deja el sonido en nuestra mente y que nos permite evocar una idea. Imagen fotográfica, ya que dibuja, claro, ese es el concepto de imagen acústica, que es el significante, ¿verdad? 5. ¿Qué pasaría si el signo lingüístico no fuese lineal? O sea, que no fuese un sonido detrás de otro. ¿Recuerden? ¿Qué pasaría? A. Recibiríamos rápido el significante. No usaríamos signos lingüísticos muy extensos. Todos los componentes del signo lingüístico se expresarían de un solo instante y sería difícil descifrarlo. Claro, eso, ¿no? Si no fuera uno tras de otro, si no fuera todo a la vez, imposible, ¿no? No lo podríamos descifrar. Tampoco no lo podríamos articular. Difícil que articuláramos todos los sonidos de un solo golpe, ¿verdad? ¿Qué es una imagen acústica? Ya eso está para ustedes. La 7. Que un solo individuo sea incapaz de modificar un signo lingüístico que lleva atrás de sí la fuerza de la tradición, expresa el carácter, es decir, que una sola persona no puede cambiar el significado de las palabras a su antojo de un momento a otro, ¿verdad? Eso quiere decir que es inmutable, que no varía de por sí, ¿verdad? La letra D. 8. Según lingüística, Fernando el signo lingüístico es, y eso lo dejo para ustedes. La 9. Completa. El carácter del signo lingüístico excluye la posibilidad de pronunciar dos elementos a la vez. Es decir, que no se puede pronunciar dos elementos de golpe, sino uno tras otro. ¿Qué característica es eso? Lineal. 10. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene significado connotativo? Eso quizás no les mencioné. Significado denotativo es el significado literal, aquel que yo hallo en el diccionario. Connotativo es un sentido figurado, ¿ya? Así de simple. Por ejemplo, de mano. Significado denotativo, extremidad, ¿verdad? Superior, constituido por dedos, que sirve para sujetar, etc. Significado connotativo, por ejemplo, cuando yo digo el novio pidió la mano de su pareja. ¿Qué quiere decir mano ahí? Sentido figurado, matrimonio, pidió matrimonio, ¿verdad? Dame una mano.
Es decir, estoy pidiendo ayuda. Sentido, mano está en sentido figurado, con notativo. Ya, ¿cuál será la respuesta? Usted la haya. Todas aquellas preguntas de aquí que yo no he respondido, usted lo van a hacer, ¿ya? Y lo van a colocar en el foro, en este instante, apenas termine de ver el video. Estamos como asistencia. Y ya hasta el domingo tienen para responder todos junto a la clase y enviármelo, ¿ya? Acá también tienen otro par de preguntas y también ya eso más adelante. ¿Estamos? Sería todo, chicos. Muchas gracias.